Hola estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva sesión del curso. Te saluda tu docente Juan Nicaragua Aguilera. La principal temática de este video es examinar las principales fallas y averías que puede tener una fuente de alimentación de una PC. Vamos a examinar entonces unos problemas más comunes que resultan de la fuente de alimentación de una PC. El primer problema, el clásico de todo, es cuando nuestra PC se apaga o se reinicia sin ningún motivo. Es cierto que quizás este problema puede provenir de un procesador que está trabajando bajo condiciones de exceso de temperatura. Sin embargo, una causa bastante común también es justamente la fuente de alimentación de nuestra PC está trabajando en mal estado. Justamente esto sucede cuando nuestra fuente de alimentación no es capaz de justamente mantener la potencia continua que necesita el equipo para funcionar, es decir, cuando nuestra fuente de alimentación no entrega la potencia necesaria debido a que quizá ha tenido una sobretensión grande, o sea, ha experimentado un cambio de voltaje repentino y esto ha venido a dañar sin duda alguna el sistema de protección contra los mismos, es decir, cuando hay un apagón de energía y pues vuelve inmediatamente, la energía puede venir con un voltaje muy alto que no le da a la fuente la capacidad necesaria para poder convertir, hacer esa rápida conversión de voltaje que se necesita para la transformación de la energía o de la corriente alterna en la corriente directa. Entonces, cuando hay justamente esta situación de una sobretensión grande, esto puede venir dañando nuestra fuente de alimentación, la puede venir, es lo que popularmente conocemos como venirla ligando, y es decir, no puede entregar la potencia continua. Puede ser que nuestra PC encienda, trabajemos ahí por unos breves momentos, pero que repentinamente se apague o se reinicie. Esto es debido a que justamente nuestra fuente de alimentación no está entregando la potencia adecuada. Otro problema bastante común son los famosos pantallazos azules o también conocidos como los blue screen. Es cierto que también, al igual que el problema anterior, puede tener múltiples causas, pero generalmente cuando nuestra fuente de alimentación no está trabajando idóneamente, entonces puede ser que en aquellas tareas donde se requiere un consumo excesivo o un consumo alto de recursos y por tanto un consumo alto de energía por parte de los componentes, por ejemplo, cuando hacemos streaming de videojuegos, cuando hacemos una transmisión en directo, cuando hacemos una videoconferencia, cuando estamos en una edición de video, cuando estamos utilizando recursos gráficos y recursos sonoros simultáneamente. Entonces, justamente todas estas tareas requieren de un consumo de energía bastante alto y quizá la fuente de alimentación no esté entregando la potencia adecuada, no esté entregando esta energía adecuada, y es cuando o se nos apaga y se nos reinicia, o bien nos brinda este pantallazo azul, se detiene el proceso, y es justamente porque el componente de la tarjeta gráfica no está recibiendo la energía adecuada. Por lo tanto, se desactiva ese circuito y aparece el famoso pantallazo azul o el pantallazo de la muerte, en muchos casos también conocidos. Otro problema bastante común son los ruidos raros en el ventilador. Sabemos también que nuestra fuente está constituida por un ventilador que ayuda a que el calor generado por el paso de la corriente se vaya disipando. Este ventilador tiene un ruido característico que todos conocemos, pero cuando comenzamos a escuchar un ruido raro en él, entonces significa que el ventilador se ha desgastado con el uso, o hay algo pues que está ahí limitando, está ahí estorbando el buen funcionamiento de un ventilador. Y justamente si no le prestamos atención en el tiempo adecuado y lo dejamos funcionar así,
es probable que el ventilador se dañe y por lo tanto al no poder disipar el calor de manera eficaz, de manera idónea, entonces esto puede venir a dañar nuestra fuente y tendremos que hacer un reemplazo con una fuente nueva. No es recomendable siempre estar haciendo tantas reparaciones en un componente tan importante como es la fuente de alimentación. Hemos dicho en videos anteriores que la fuente de alimentación es quizás uno de los componentes más, pero más importantes de la PC, puesto que esta es la que provee la energía necesaria para que la PC funcione. Si no hay un buen funcionamiento de la fuente de alimentación, nuestra PC no va a ir marchando bien con así tenga las mejores características en software o en hardware se refiere. Eh, Otro problema, pues fatalísimo, es cuando sentimos ese olor a quemado después de una jornada de trabajo. Bien, estamos trabajando en nuestra PC y repentinamente se apaga y sentimos ese olor, o en el peor de los casos hasta humo puede salir. Eso sucede cuando algún componente, generalmente los capacitores, se dañan, dejan de funcionar, se han quemado. Y esto, pues irremediablemente, si uno de estos componentes, estos circuitos se daña, pues hay que cambiar toda la fuente, porque era lo que afirmaba hace unos segundos, que no es recomendable estar trabajando con fuentes ya reparadas y sobre reparadas, porque no quedan igual a cuando vienen totalmente expedidas por el fabricante. Entonces puede venir a dañar de una manera significativa nuestra PC. Entonces, lo más recomendable es que al mínimo problema, al primer problema que se presente con nuestra fuente de alimentación y que la hemos diagnosticado así, es lo más recomendable es reemplazarla con una nueva. Es cierto que se va a invertir, pero es lo mejor que se puede hacer. Entre los factores que afectan el rendimiento de una fuente de alimentación tenemos la edad o vida útil. Sabemos que una fuente nueva no va a rendir de igual manera que una fuente que ya lleva varios años de uso. Entonces, cuando ya generalmente las fuentes de alimentación sobrepasan los 5, 6, 7 años, entonces ya comienzan a presentar algunos problemas debido al desgaste de sus componentes. La vida útil de una fuente generalmente son 10 años, pero sabemos que esa vida útil está especificada por condiciones ideales, es decir, por condiciones que el fabricante recomienda, pero seamos honestos, en nuestras prácticas pues a veces como que descuidamos bastante esas recomendaciones que nos hace el fabricante y eso viene a disminuir la vida útil de nuestra fuente de alimentación. Otro problema o otro factor determinante que afecta en este rendimiento de nuestra fuente de alimentación son las interferencias eléctricas, es decir, cuando tenemos en el toma donde tenemos nuestra corriente o nuestra fuente conectada, nuestra PC conectada, tenemos más aparatos ahí conectados, entonces todo esto viene a interferir en el paso de la corriente y pues viene a dañar o a afectar de manera significativa el rendimiento de nuestra fuente de alimentación. Otro factor determinante son los picos de tensión, o sea, esos excesos repentinos de tensión, esos excesos inesperados de tensión que son capaces hasta de dañar por completo nuestra fuente de alimentación. Y por último, el calor generado por nuestra fuente de alimentación es un factor muy determinante en el rendimiento de nuestra fuente de alimentación. Eh, para poder controlar este factor es importante tener a mano o tener, ¿verdad? Contar con un excelente ventilador para que el calor generado por el paso de la corriente eléctrica en la fuente de alimentación se vaya disipando, se disipe de la mejor manera. Tener nuestro cuarto ventilado, eso es básicamente importante para poder eh, trabajar con este factor que afecta el rendimiento de nuestra fuente de alimentación.
Algunos consejos para prolongar la vida útil de una fuente. El primero es asegurarse que tenga la potencia adecuada. Sabemos que dentro de las especificaciones de nuestra PC viene cuánto voltaje de entrada necesita, cuánta corriente necesita, y si usamos una fuente de alimentación que no está especificada por esas indicaciones, entonces nuestra PC no va a funcionar de la manera correcta, porque si la fuente de alimentación no puede generar la potencia necesaria para que nuestra PC funcione, entonces va a venir a dañar todos los componentes electrónicos de nuestra PC. La limpieza periódica de nuestra fuente de alimentación es muy, pero muy importante hacerla, puesto que con ella eliminamos los excesos de polvo y así podemos mantener una buena disipación del calor que nos permita que nuestra fuente de alimentación pueda prolongar su vida útil. De igual manera, la inspección de la temperatura es muy importante, puesto que si trabajamos en un cuarto con poca ventilación o un ambiente donde la temperatura es muy alta, entonces nuestra PC va a comenzar a sufrir bastantes problemas debido a que la fuente de alimentación va a ser afectada por este calor. De igual manera, si exponemos a la luz solar por un tiempo bastante prolongado nuestro equipo de cómputo, entonces indudablemente el calor va a venir a hacer su trabajo y va a venir degradando, desgastando los recursos de la fuente de alimentación y por lo tanto dañándola para finalmente dañar nuestra PC de manera irremediable. Bien, esto es todo por esta ocasión, agradeciendo tu valiosa atención y invitándote siempre a que me escribas toda duda, comentario o sugerencia al WhatsApp o acá abajo en los comentarios del video. Deseo éxito en tu tarea. Hasta la próxima.